Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Nefropodcast, un programa muy especial con motivo del 54 Congreso de la Sociedad Española de Nefrología que se está desarrollando en el Palacio de Congresos de Valencia. Yo soy María Jesús Puchades, nefróloga del Hospital Clínico Universitario de Valencia, y en la cabina Nefropodcast me encuentro en familia. Saludo al doctor José Broseta, nefrólogo del Hospital Clínic de Barcelona. Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, en este espacio vamos a hablar de anemia fundamentalmente, de anemia, de hemoglobina y de hierro, de lo que hemos estado hablando en el simposio del grupo de anemia de la Sociedad Española de Nefrología. Y si queréis, José, pasamos directamente al contenido que nos ha traído hoy a hablar de esto. Yo creo que ha sido un simposio tremendamente interesante, con participación, y donde hemos tratado aspectos que, a pesar de tener tantos años de recorrido, el conocimiento de la anemia y de todos los avances que hemos sufrido, seguimos sin tener cosas claras, ¿no? Yo, por aspectos que tú has tocado que me han parecido muy interesantes en la ponencia, es el tema de la importancia del hierro más allá de las cifras de hemoglobina, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Correcto, sí, yo creo que ha sido una mesa muy interesante y además que la hemos enfocado de una manera transversal para que pues no solo fuera para las personas que nos interesa más la anemia, sino para todo el mundo. Y efectivamente, pues los nefrólogos nos hemos centrado mucho en el hierro y en su suplementación para corregir anemia. Y hemos aprendido un poco, sobre todo los estudios de cardiología, que el hierro tiene otras funciones. Y pues funciones como son, pues aparte del transporte de oxígeno en la hemoglobina, pues de su almacenamiento en la mioglobina, de una buena función mitocondrial de la síntesis de ADN, y también tiene un efecto antioxidante protector, ¿no? Y entonces que el déficit de hierro pues no solo es corregir anemia, sino que tenemos otros elementos que pueden marcar el pronóstico de nuestros pacientes. Hablabas efectivamente de que los cardiólogos no miran hemoglobina, únicamente corrigen la ferropenia de sus pacientes independientemente del nivel de hemoglobina, y sin embargo nosotros no lo tenemos tan fácil, o por lo menos no hemos podido acumular la evidencia suficiente como para poder tomar estas decisiones, ¿no? O sea que ellos quizás no sé, han tenido la suerte o la destreza de desarrollar los ensayos clínicos grandes que han apoyado esta evidencia de lo importante que es la corrección de la ferropenia en estos pacientes, ¿no? Y han puesto de manifiesto qué importante es el hierro en la función miocárdica, y bueno, nos queda todavía recorrido en la enfermedad renal crónica, y yo creo que uno de los campos de investigación más interesantes en este aspecto es el ámbito del síndrome cardiorrenal, ¿verdad? Y bueno, también has comentado el papel de ISGLT2, ¿no? en estos pacientes, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el síndrome cardiorrenal, pues al final, digamos que los cardiólogos ponen el foco en insuficiencia cardíaca, con sus subtipos, nosotros en la enfermedad renal crónica, pero al final estamos hablando de un paciente que tiene una única enfermedad, que es el síndrome cardiorrenal, y que hay un magma que al final, pues primero explota por insuficiencia cardíaca o primero explota por enfermedad renal crónica, pero que sabemos que la prevalencia de una en conjunto con la otra es altísima, ¿no? Y pues a la luz están los estudios que estamos haciendo de screening de insuficiencia cardíaca en la consulta de enfermedad renal crónica, que la gente sin diagnóstico cumple criterios diagnósticos en el 80-90% de los casos. Y entonces todo lo que estamos aprendiendo de los estudios de cardiología, que es verdad que incluyen muchos pacientes, saben hacerlo mejor que nosotros, y por eso sus guías tienen niveles de evidencia mucho más altos. No saben hacer mejor que nosotros, bueno, pero bueno, tienen muchos pacientes, eso es verdad. Tienen muchos pacientes y saben gestionar el dinero y el marketing, ¿no? Pero sí, entonces en este sentido, pues mucho de lo que hemos aprendido de ellos es extrapolable, ¿no? Y pues, por ejemplo, los estudios que tienen sobre mejoría de la capacidad de ejercicio, ¿no? Con estos test de la marcha de 6 minutos, con el resultado de disminución de hospitalizaciones. Y en concreto hablamos de que me preguntabas por el ISGLT2, ¿no? Este fármaco que es ahora la panacea que va a curar hasta el constipado. Pues sí, se ha visto que el ISGLT2, más allá de corregir un poco la anemia,
que en principio se achacaba a una depleción de volumen, una corrección de ese efecto dilucional, pues que no solo eleva la anemia independientemente de eso, eleva la hemoglobina independientemente de eso, sino que también tiene o genera, digamos, una reducción en la inflamación, baja hepcidina, baja ferritina. No tiene un efecto neutro sobre la saturación de la transferrina, pero también aumenta el receptor soluble de la transferrina. Y eso al final lo que traduce es que hay un perfil menos inflamatorio. Estos pacientes o este fármaco reduce la inflamación y además parece que pudiera mejorar la ferrocinética intracelular, ¿no? Y el uso del hierro. Sí, de hecho los estudios tan interesantes que hay sobre cómo el miocardio, ¿no?, que no tiene nada que ver con el túbulo proximal, y cómo el miocardiocito absorbe mejor el hierro cuando tratamos a los pacientes con ISGLT2 y lo podemos comprobar con estudios de resonancia magnética, ¿no?, con estudios dinámicos de resonancia magnética, como demuestran que con estos fármacos el miocardiocito se replecciona y sobre todo se replecciona en aquellos pacientes tratados con ISGLT2, es decir, abre las puertas del hierro a esta célula vital, ¿no? Entonces, qué importante. Efectivamente, y además no solo es que podamos medir que hay más hierro en el miocardiocito, ¿no?, como una cosa así un poco básica, sino que es que esto hemos visto pues, que se traduce en menor dilatación de cavidades, mejor fracción de eyección y mejores resultados en salud cardiovascular, ¿no? Muy bien. Y si quieres comentamos algo también del tema de los objetivos de hierro, ¿no? O de hierro y de hemoglobina, que cuánta variabilidad vemos, ¿no? Bueno, yo creo que aquí nos han hecho una jugada magistral, ¿no?, a ti y a mí, que teníamos la charla hoy y hace 3-5 días salió la actualización de las guías CADIGO, que serán las de 2025. 13 años sin actualizarse y se actualizan. Y justo ahora, ¿no? Bueno, las han puesto en revisión pública, nos han hecho ese favor todavía, que no están publicadas. Están actualmente a fecha de hoy en la que hemos presentado nuestras presentaciones, pues están en revisión pública. O sea, a ver si conseguimos de alguna manera poder definir mejor cuáles son los objetivos en la corrección de la anemia, la corrección de la ferropenia en nuestra población, porque sí que es verdad que lo que vemos es que la interpretación de las guías es muy heterogénea y vemos cómo diversos países con diversas políticas, digamos, de afrontamiento de tratamientos con agentes estimuladores de la eritropoyetina o de hierro intravenoso, oral y demás, tienen resultados bastante diferentes, ¿no?, cuando en los estudios epidemiológicos y demás. Y lo que está claro es que también estos pacientes es difícil hacer diana con ellos. Son pacientes, a veces hablamos de la complejidad del paciente renal, y es que es así, ¿no? Es un paciente bastante complejo, es un paciente con mucha comorbilidad y por tanto, hacer diana en los objetivos terapéuticos con estos pacientes no siempre es fácil. O sea que vamos a ver estas nuevas guías si arrojan un poquito más de luz y... Sí, yo creo que en los aspectos de la hemoglobina no ha habido grandes cambios, los objetivos siguen siendo los mismos y las recomendaciones similares. Y en el hierro, si te digo la verdad, creo que nos lo han complicado un poco más, ¿no? Sí. Porque teníamos esa definición de déficit absoluto y funcional de hierro. Ya se han inventado una doble clasificación para los pacientes. Han cambiado todos los nombres que utilizábamos hasta ahora. Esperemos que esto sea más fácil de interpretar Sí, yo creo que además han buscado más los objetivos de replección más que una definición en sí de déficit absoluto de hierro, ¿no? Y han ido a niveles más altos, tanto de saturación de la transferrina como de ferritina. De hecho, es donde más cuando se estudian los países de forma separada en diferentes estudios, es donde más variabilidad vemos en consecución de objetivos. Cada uno lo interpretaba de una manera diferente, o sea que probablemente donde más hincapié hay que hacer es la importancia del hierro, en la importancia de que los pacientes estén repleccionados, en cómo debemos monitorizar esto, ¿no? Y dónde tenemos que poner el foco.
Sí, de nuevo hablando pues, del ISGLT2 o también de los inhibidores de la prohidroxilasa del HIF, pues que son fármacos que ahora nos plantean si los objetivos de hierro que buscábamos antes con la EPO o para evitar tener que iniciarla, pues iban a ser los mismos, ¿no? Y la definición de hierro, pues ya Milton Packer dice que quizás la tenemos equivocada, sobre todo porque la basamos en ferritina, que es un marcador que cada vez en las publicaciones que van saliendo vemos que está más influenciada por la inflamación y que no refleja realmente un estado de depresión del hierro y que deberíamos pasar más a esa saturación de la transferrina como marcador principal para definirla. Pero pues estos fármacos nos abren otra duda, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en cuanto al hierro con estos fármacos que tienen otra forma de actuar? Claro, probablemente nos queda bastante por aprender, nos falta recorrido y probablemente también nos falta estudios en vida real, ¿no? Que va a costar mucho porque inhibidores de prohidroxilasas, ya todo el mundo sabe que disponemos solamente de uno y en una población limitada, ¿no? Entonces, en base a eso sí que tendremos que ver, porque yo creo que de los estudios de vida real se saca muchísima información, ¿no? Y vamos a poder ver exactamente si todo se puede traducir en un beneficio en principio sí, su mecanismo de actuación así es, en un beneficio y nos lleva a poder cumplir todos esos déficits de cumplimentación de los objetivos de repleción de hierro que nos vemos, y sobre todo en poblaciones complejas, ¿no? Con inflamación, con comorbilidades y demás. Sí, de hecho es una pregunta que ha salido en la charla, ¿no? Nos preguntaron, un paciente muy inflamado que tiene una ferritina muy elevada, pero por contra tiene una saturación de la transferrina muy baja. Claro. ¿Qué haríamos, no? Pues bueno, pues es una buena duda que no tiene respuesta. Que es el desafío, científica. ¿no? Al final, todo el mundo es que todo el mundo nos enfrentamos a ese paciente más tarde o más temprano, ¿no? Al paciente sumamente inflamado con ferritina, que muy bien dice Milton Packer que dejemos de mirarla mucho, porque que nos basemos mucho en ella. Pues es verdad, Milton Packer es cardiólogo y mira a los pacientes, pero recomendamos desde aquí, pues yo también soy muy fan de Milton Packer porque publica semanalmente algo de anemia y SGLT2. Pero es verdad que es el gran reto, ¿no? Estos pacientes sumamente inflamados, con unas ferritinas muy elevadas y con índices de saturación, es que estos pacientes no tienen disponibilidad de hierro. Entonces, por un lado te dicen que evites transfusiones, pero es que sabes que es un paciente en el cual la respuesta es que es difícil de dar. O sea, ¿qué haces? A ver si inhibidores de prohidroxilasa de IF fueran un remedio para este tipo de pacientes, que es un desafío para el médico que se enfrenta a ellos. Pues sí, probablemente sea la respuesta más acertada para resolver esta pregunta. Y en cambio, pues, también salía en la mesa, y creo que es importante remarcarlo aquí para llegar a más audiencia, ¿no? Pues que estas preguntas a veces típicas, ¿no? del caso concreto y complicado, pero luego tenemos un montón de pacientes con saturaciones de transferrina bajas, ¿no? Presentabas tú datos de que casi la mitad de los pacientes en muchos países tienen una saturación de transferrina por debajo del 20%, y por tanto tienen un déficit de hierro que no está bien resuelto, ¿no? Incluso en el estudio de Aleix Cases se veía también el estudio RICAS, donde bueno, el índice de saturación de transferrina estaba justo en el límite, ¿no? Y es algo a lo que hay que hacer transferencia. Esto tenemos que transmitir que son pacientes que, si están con tratamiento con agentes estimuladores de la eritropoiesis, necesitan hierro, y no podemos andar tan justos, ¿no? Van muy justitos de hierro todos estos pacientes. Y son justo estos pacientes con una saturación de transferrina por debajo del 20% los que tienen mejores resultados al administrar hierro endovenoso, ¿no? Reduciendo hospitalizaciones y desarrollo de enfermedad cardiovascular e insuficiencia cardíaca. Muy bien. Pues yo creo que hemos tocado bastantes aspectos interesantes. Ha sido una mesa muy fructífera. Hemos aprendido mucho y, sin más, pues nos despedimos hasta el siguiente Nefropodcast. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias.